quiero agradecer a GC Latinoamérica, a GC con sus representantes comerciales en México por su gentil invitación. Para mí es un enorme privilegio poder ser parte de la familia de GC y de hecho en este año tan especial en el que se está celebrando el centenario de esta compañía. El día de hoy voy a compartir con ustedes un tema que a mí me apasiona mucho, que es el tratamiento restaurador traumático y dentro de la filosofía que se denomina odontología de mínima intervención. Me gustaría empezar esta plática dando la reseña de lo que me gustaría cubrir esta mañana y por favor pueden ir anotando sus preguntas en el chat de la aplicación para que al final podamos resolverlas. Esta mañana vamos a empezar hablando acerca de los principios de la odontología y mínima intervención, una filosofía para el manejo de la enfermedad de caries dental. Vamos a hablar acerca de los consensos sobre cariología, la historia del tratamiento restaurador traumático, cómo es que se maneja el material a base de ionómero de vidrio y finalmente hablaremos de algunos artículos recientes que nos actualizan en estas técnicas y qué es lo que la industria también nos ofrece hoy en día. Empezando con los principios de mínima intervención, me gustaría hacer una diferencia inicial sobre qué es la odontología mínima intervención y qué es la odontología mínimamente invasiva. Normalmente se han utilizado como si fueran sinónimos y no es así. La odontología de mínima intervención es una filosofía, es un concepto mucho más amplio sobre la promoción de la salud y el manejo de la enfermedad caries dental desde un panorama mucho más extenso que incluye diagnóstico temprano, valoración de riesgo, estrategias sí mínimamente invasivas que son procedimientos clínicos y reparación o reconstrucción de restauraciones que hayan fracasado. Son principios que buscan preservar la dentición por el resto de la vida. Por otro lado, la odontología mínimamente invasiva es un procedimiento, es un acto clínico a través del cual se busca tratar una lesión de caries o una lesión por un trauma dentario, tratando de preservar lo más posible las estructuras que estamos tratando. Entonces, hablamos de una filosofía versus un acto clínico. La odontología de mínima intervención presenta estos 5 pilares. El primero es el diagnóstico, no solamente de las lesiones o de los factores de riesgo, sino de ver al paciente como un todo, no solamente abrir bocas, contar lesiones y curarlas o restaurarlas. La caries dental no se cura con restauraciones. Hay que evaluar el riesgo individual del paciente para poder de esa manera establecer una serie de pautas personalizadas y que si bien la restauración de las lesiones cavitadas es parte de nuestro accionar, también se apunte a reorientar los hábitos, especialmente en consumo de azúcares y una desorganización del biofilm mediante el autocuidado, que es el cepillado dental, y el uso de complementos como el hilo, los cepillos interdentales. Una segunda estrategia es la remineralización de las estructuras minerales del diente que se ven afectadas por los ácidos que producen las bacterias. Prevención primaria y secundaria: cuando el paciente está aún sano, mantenerlo sano, y si es que aparecen signos iniciales, mantener inactivas esas lesiones. Ahora, cuando estos 3 primeros pilares fracasan, tenemos los últimos 2, que son intervenciones operatorias, es decir, cuando ya la lesión se encuentra en un estado irreversible, a través de abordajes mínimamente invasivos, y finalmente, cuando existan restauraciones, tratar de repararlas o pulirlas. El gran dilema que tenemos que enfrentar hoy en día es que la caries dental, a pesar de que se establecen muchos esfuerzos para reducirla, sigue siendo una enorme carga en la salud pública. Es la enfermedad crónica más prevalente de la humanidad. Y de hecho, este es un problema que empieza muy tempranamente en la vida. Tenemos estudios, que esta es una revisión sistemática que se publicó hace algunos meses, en marzo de este año, y es un análisis de una revisión sistemática de muchos estudios epidemiológicos que muestran que la caries dental en preescolares, niños de 3 a 5 años, está en una prevalencia del 50%, es decir, 1 de cada 2 preescolares tiene lesiones de caries cavitadas en dentina. Y de hecho, si es que vemos la perspectiva o el perfil de Latinoamérica, nuestros países no tienen muchas diferencias. En Perú y México los datos son bastante similares. Y de hecho es una tendencia, ¿no? No es solamente un problema nacional o un problema local, se trata de tendencias mundiales y definitivamente nuestra región de Latinoamérica y el Caribe no es una excepción. A pesar de múltiples esfuerzos, de la gran cantidad de nuevas facultades de odontología que se están
aperturando y la gran cantidad de profesionales que salen al mercado laboral, lamentablemente sigue siendo un gran problema en salud pública en dentición primaria y también en dentición permanente. El problema empieza muy tempranamente en la vida, como les había mencionado. Desde los 0 a los 6 años hay una subida estrepitosa de la prevalencia de caries que se mantiene alta hasta que llega la migración dental y luego hay una nueva subida a los 25 y luego a la edad adulta, posiblemente por factores de riesgo como una mala higiene oral o los múltiples medicamentos que los adultos mayores consumen y conjuntamente con la caída en el flujo y calidad de saliva. Esos son factores de riesgo que hay que tomar en cuenta. Y también destacar que la caries dental no es solo una enfermedad de la boca, es una enfermedad que lamentablemente afecta diferentes vectores de la calidad de vida de un individuo y el desarrollo integral del niño. Si es que nosotros nos enfocamos en las poblaciones más vulnerables, que son los niños de 0 a 6, nosotros hicimos un estudio en niños de 3 años en los que ya habían lesiones de caries cavitadas, con sepsis, con ulceraciones, con diferentes consecuencias de la enfermedad caries dental que ya se comienzan a traspolar con problemas como una mala calidad de sueño, una generación de dolor, una autoestima totalmente desbaratado por lesiones de caries en los dientes anteriores como las que ven en la fotografía, y definitivamente esto también repercute en la calidad del desarrollo del habla. Así que vemos que la caries dental genera consecuencias multidimensionales que también afectan al entorno familiar, no solamente al niño que sufre de la enfermedad. Y además de esto, estas repercusiones en la calidad de vida se van a ver incluso años después. Hay estudios que 20 años después de haber realizado la valoración del impacto de caries dental en calidad de vida, siguen cobrándose las consecuencias de esta enfermedad. Así que es importantísimo enfocar estrategias distintas. El problema con la caries dental en particular es que la hemos visto toda la vida como una enfermedad infecciosa o inclusive infectocontagiosa, la han llamado, cuando en realidad es consecuencia de una conducta. Hay factores de riesgo, sí, en relación a las bacterias, pero no es solamente bacterias. Existen definitivamente otros factores que hay que tomar en cuenta y debemos diferenciar lo que es la enfermedad caries dental de lo que es una lesión de caries dental. La enfermedad caries dental tiene múltiples factores contribuyentes, inclusive genéticos, pero son los menos relevantes. Y otra cosa es la lesión de caries. La lesión de caries es la manifestación clínica tardía de una enfermedad. Si ustedes quisieran compararlo con otra enfermedad, podríamos poner el ejemplo de la diabetes. La diabetes es una enfermedad definida por ciertas características, valores de glucosa en la sangre o hemoglobina glicosilada. Y otra cosa es una lesión que se produce como consecuencia de la diabetes, que es una úlcera que no se puede controlar, una úlcera sangrante. Tratar la úlcera sangrante no es tratar la diabetes. De la misma forma, tratar una lesión cavitada no es tratar la enfermedad caries dental. La caries dental se trata con modulación de hábitos que se tienen que instalar en casa y el odontólogo clínicamente solamente se encargaría de reorientar hábitos y controlar la progresión de las lesiones mediante actos operatorios. Ahora, toda esta confusión de por qué se habla de infecciosa y contagiosa surgió por un malentendido de la terminología que utilizó Masler en los años 50 y que de alguna manera caló en el argot odontológico y se ha perpetuado en el paso de los años. Esto ha sido una tradición más que algo basado en la evidencia. Trató Fusayama y su grupo diferenciarse de Masler llamándola de manera distinta como dentina cariada superficial y dentina cariada profunda, mal llamada por Masler infectada y afectada. Ahora, el hecho de que existan o no bacterias en una lesión de caries es realmente irrelevante porque lo que vamos a ver es que en estudios de microscopía muy recientes, por ejemplo el grupo de la doctora Marisa Maltz, muestra que inclusive en lesiones en esmalte ya hay penetración bacteriana. Entonces, ¿justificaría realizar una preparación cavitaria en lesiones tempranas como estas? O inclusive si ustedes decidieran ser excesivamente invasivos y llegar a la dentina dura, llegar a esa dentina dura no garantiza que estemos llegando a una dentina estéril. Aún hay penetración bacteriana. Entonces, el objetivo no es eliminar bacterias, el objetivo es optimizar la configuración o limpieza de la cavidad en una lesión de caries, de tal manera que podamos postergar lo que se ha denominado el ciclo restaurador repetitivo o el espiral de la muerte del elemento dental.
Cuando nosotros hablamos acerca del ciclo restaurador repetitivo, tenemos que considerar que la sobrevida promedio de una restauración en el sistema de salud de los Estados Unidos, en donde mayor confiabilidad tenemos en los registros, es pensar en una restauración que dura entre 5 a 7 años. Cada vez que una restauración fracasa, cada 5 a 7 años hay que pensar en un recambio. Entonces, imagínense si tratamos con un clínico que es muy invasivo, que presenta a los 6 años una lesión inicial, decide abrir fosas y fisuras porque es extensión por prevención. Luego, a los 12 años fracasa, hay que volver a abrir. A los 17, 18 vuelve a fracasar, hay que hacer una overlay. El overlay fracasa, hay que hacer una corona a los 21. Luego la corona se fractura, tienen que hacer la endodoncia, perno, corona y demás procedimientos operatorios que no garantizan la sobrevida del diente tratado. Finalmente eso termina con un fracaso catastrófico que eh, lamentablemente se causa por el odontólogo. Son estos dientes víctimas de la odontología. Lamentablemente por nuestras creencias tradicionales en procedimientos operatorios que se heredan desde Black, con cavidades retentivas, con paredes paralelas, con cajas, con istmos, cosas que hoy en día con materiales adhesivos no serían necesarios, se siguen ejecutando en la operatoria dental. Y de hecho, cada elemento estructural que nosotros le quitemos al diente, crestas marginales, techo de cámara pulpar, piso de cúspides o base de cúspides, van a comprometer la solidez estructural del diente y lo que va a hacer finalmente es acercarlo más a ese fracaso catastrófico. Así que la idea de la cariología moderna es alejarnos de ese pasado en el que se tenían solamente valoración de lesiones iniciales, en las que se optaba por abordajes invasivos y que la solución para todo era extracciones, antes de intentar realizar alguna alternativa más conservadora, y mirar hacia el futuro en relación a la valoración de riesgo, establecer análisis mucho más personalizados, calidad de saliva, por ejemplo, que hoy en día están disponibles en kits que pueden utilizar en el consultorio, valoración de riesgo individual, monitoreo de esos factores de riesgo y tener un abordaje mucho más médico de la enfermedad caries dental y no solamente llegar cuando la enfermedad ya causó las consecuencias clínicamente visibles. Es en el riesgo en el que podemos actuar. Y de acuerdo a ello, la doctora Inés y el doctor Manton, dos referentes en el área de principalmente odontopediatría y mínima intervención, han planteado este diagrama mnemotécnico de las 5 Rs. Las 5 Rs por reconocimiento no solamente de las lesiones, sino factores de riesgo. Tenemos la R de la reorientación de hábitos o estilos de vida. Tenemos la remineralización para poderle devolver el mineral perdido a los dientes. Y cuando hayamos hecho un tratamiento restaurador, poder repararlo. No solamente pensar en que cuando una restauración fracasa hay que quitarla toda hasta la base y ver el diente blanco para luego colocar otro material restaurador, porque esto de alguna manera acelera el espiral de la muerte, porque siempre habrá una remoción innecesaria de sustrato en tejido sano. Y finalmente, revisar. Revisar nos obliga a estar constantemente en monitoreo del riesgo del paciente. Reconocer factores de riesgo y lesiones iniciales, reorientar hábitos, remineralizar lesiones iniciales, reparar con restauraciones, pero no quitando toda la estructura previa, sino podemos pulir o resellar y finalmente revisar para mantener a este paciente en este ciclo constante de control de la enfermedad y no solamente control de los signos clínicos. Y una de estas alternativas dentro de la mínima intervención o haciendo una comparación entre los principios de mínima intervención y el tratamiento restaurador traumático muestra que hay mucha coincidencia entre los principios que plantea la odontología mínima intervención y lo que podemos hacer con el tratamiento restaurador traumático. De hecho, durante esta pandemia, el tratamiento restaurador traumático ha sido presentado como una alternativa libre de aerosoles que disminuiría el riesgo tanto de los pacientes que tratamos como de nosotros y nuestro personal por el hecho de disminuir o eliminar, diría yo, la producción de aerosoles. Definitivamente el aerosol es un vehículo a través del cual se difunden no solamente los virus, sino muchísimas bacterias, sin mencionar, por supuesto, el hecho de la ansiedad odontológica, la necesidad de anestesia, la vibración y el ruido que generalmente incomoda mucho a los pacientes ansiosos o a los niños y
presentar al tratamiento restaurador traumático no solamente como una alternativa en comunidades, que ha sido siempre uno de los prejuicios que tenía esta alternativa restauradora y preventiva. Entonces, al hablar de mínima intervención, vamos a hablar principalmente de los consensos. Hoy en día, por primera vez en la historia de la odontología, se están dando consensos en definiciones, en tratamientos mínimamente invasivos, que se iniciaron en los consensos de Leuven de 2015. Fruto de ello salieron estas dos publicaciones en el año 2016, esta de terminología y esta de manejo de lesiones de caries. Y en el 2020, el año pasado, se ha reafirmado esta serie de definiciones mediante la publicación de este consenso en la revista Caries Research, uno de los grandes referentes de cariología del mundo, con un grupo de expertos que nos definen a la caries dental como una enfermedad dinámica, mediada por biofilm, modulada por la dieta, de naturaleza multifactorial, no transmisible. La caries dental no es transmisible, que resulta de la pérdida mineral. Este es el resumen de todo. Es una pérdida mineral a causa de hábitos, biofilm y dieta. Son dos factores que principalmente son modificables. Entonces hablamos de la caries dental como una enfermedad biofilm azúcar dependiente. Son estos dos conceptos los que podemos modificar y los que finalmente se denominan factores determinantes. Sin ellos, la caries dental no existe. Los demás son contribuyentes. Los factores biológicos, los factores psicosociales, los factores ambientales son contribuyentes. Pero los determinantes, es decir, los que sin ellos no ocurriría la caries dental en una relación causa-efecto, son biofilm y azúcares. ¿Por qué? Porque cuando analizamos la teoría más aceptada sobre la etiología de caries dental, hablamos de la teoría de la placa ecológica. Es una teoría planteada por Philip Marsh en el año 94 y que comenzó a cobrar vigencia con los estudios más recientes sobre el microbioma oral. La decodificación de todas las familias bacterianas que tenemos en boca nos dicen que bacteria no es igual a enfermedad. Hay muchísimas bacterias que inclusive funcionan en nuestro beneficio, regulando la presión arterial, protegiéndonos de otros patógenos, permitiendo digerir ciertos alimentos que sin ellas no podríamos digerir. Estas bacterias han evolucionado con nosotros durante los últimos 6.000 millones de años y evidentemente no habrá forma de eliminar todas las bacterias de la boca porque esto nos pondría en una situación mucho más vulnerable. Lo mismo sucede en nuestras bacterias en la flora intestinal. Cuando hay un desbalance bacteriano aparece la enfermedad. Y de la misma manera, ese desbalance en boca se llama incremento en la frecuencia de consumo de azúcares, promueve el crecimiento de ciertas bacterias y la eliminación de aquellas que son fisiológicas. Comienzan a aparecer esta pirámide de bacterias e inclusive algunos tipos de hongos como la cándida que producen ácidos, y fruto de esta producción de ácidos el diente comienza a perder mineral. Esa desmineralización constante es la que causa la enfermedad, y de hecho hay algunos hábitos que podrían controlarla, como el uso de pasta dental fluorada, por ejemplo. Pero si no eliminamos el factor causal, que es el azúcar, la enfermedad tendrá aún riesgo de reactivarse. La caries dental es conocida como una enfermedad dinámica. Pueden pasar momentos en los que las lesiones están activas y comenzando a evolucionar, y si controlamos los riesgos o remineralizamos, la lesión se podría mantener inactiva. Y el azúcar es el problema porque principalmente esta produce dos elementos determinantes. Uno es el ácido láctico, que finalmente es el que le extrae minerales a la estructura dental, y el otro son los polisacáridos insaturados. Insaturados porque se liberan al medio bucal y forman como si fueran los andamios sobre los cuales las otras bacterias van a comenzar a coagregarse y formar colonias tridimensionales. Esas colonias tridimensionales definitivamente se adhieren a superficies de donde el cepillo dental no llega a desorganizarlas, y toma tiempo que se formen, 24, 48, 72 horas para que se forme esta colonia compleja, y definitivamente son los azúcares los que hacen que esa colonia tridimensionalmente sea más compleja, más acidogénica, más acidúrica, es decir, soporta el ácido, produce ácido, y ese ácido es el que finalmente se traduce en desmineralización, y esa desmineralización se traduce en lesiones iniciales que luego se cavitan. La cavitación es el último estadio de la enfermedad. Lo inicial son lesiones que son microestructurales a nivel atómico, ni siquiera podemos percibirlas al ojo clínico, pero es importante saber el por qué. Y el por qué es la dieta. Lo que comemos nos define
Si nosotros tenemos una dieta saludable, sí van a haber caídas de pH, definitivamente, pero el biofilm va a ser bastante superficial, inmaduro, fácil de desorganizar por un cepillo dental y no va a producir ácidos tan eh, dañinos como los que se producen por el azúcar. La caída de pH es bastante pequeña y la saliva rápidamente lo lleva hacia la desmineralización. Sin embargo, cuando tenemos un estado de consumo de azúcares industriales, como una galleta azucarada con alto contenido de azúcar y además almidón, hacen que la caída de pH sea mucho más violenta y que ésta se mantenga baja por mucho tiempo y la saliva le toma mucho más trabajo regresar al pH fisiológico. Esto normalmente es un proceso que en una persona con una dieta saludable debe tomar entre 30 a 40 minutos. Y si tenemos una dieta una dieta cariogénica con bebidas y comidas azucaradas, este proceso podría tardar hasta 2 horas. Y mientras más momentos de estos al día existan, mayor el riesgo de caries. Y esto se describe con este estudio de microscopía electrónica en el que muestran cómo es que se forman las colonias bacterianas, ¿no? El PSI forma como una infraestructura sobre la cual bacterias comienzan a construir estructuras más complejas y por eso hacen que la placa sea mucho más densa y mucho más sofisticada, porque crea como canales internos sobre los cuales se comienzan a transportar los azúcares y los ácidos. Así que esa es la placa patológica. Existen ya algunos consensos sobre la valoración del riesgo individual que van a empezar a consolidarse especialmente hasta el 2030. El primero de ellos fue publicado el año pasado por IAPD, entendiendo que la caries dental es una enfermedad dinámica, pasa por estadios reversibles y por otros que ya son irreversibles, en los que ya se necesita un procedimiento restaurador para evitar que estas lesiones sigan progresando. Una restauración lo que hace es simplemente proteger el complejo dentino pulpar, facilitándole la higiene al paciente para que la superficie, en vez de ser una cavidad difícil de limpiar, se vuelva una superficie lisa, fácil de limpiar, que reconstruye también, por supuesto, anatomía, función y estética. Pero finalmente tenemos intervenciones a todo nivel. Siendo la caries dental una enfermedad tan compleja, también se tienen abordajes complejos para establecer estrategias no invasivas en las letras de color verde o mínimamente invasivas en las estrategias de color rojo, para poder establecer abordajes de acuerdo al nivel de progresión de la enfermedad. Ahora, dentro de estas alternativas tenemos el tratamiento restaurador traumático. Pero esto no debe estar separado de una valoración del riesgo individual del paciente. Ninguna estrategia clínica debe actuar por separado de la valoración del riesgo. La valoración de riesgo debería ser nuestra herramienta número uno y de hecho GC, en un esfuerzo por hacer llegar esto a una manera más fácilmente implementable, han creado este aplicativo móvil que se llama MI CRA. El CRA es por Caries Risk Assessment, evaluación de riesgo de caries, y es un aplicativo móvil que les permite realizar, de acuerdo a la edad, infancia temprana, niños y adolescentes, adultos y adultos mayores, una serie de cuestionarios que les permite realizar un abordaje de riesgo, una evaluación de riesgo personalizada. Esta valoración finalmente lanza un riesgo, en este caso, por ejemplo, el ejemplo que habíamos puesto aquí es de un riesgo alto, y de acuerdo a ese riesgo alto se pueden ir dando algunas pautas para disminuir el riesgo y caminar más hacia el camino de la salud. Y definitivamente la pieza número uno del rompecabezas es valorar el riesgo inicial con lo que se puede modificar por el paciente. El índice de placa. El índice de placa puede sonar muy intangible cuando se lo comunicamos al paciente: oye, tienes placa, tienes que cepillarte mejor. Y definitivamente hoy en día hay estrategias de evidenciación de placa dental que hacen esto mucho más tangible para el paciente. Cuando hacemos una reevaluación de placa con estos productos como el GC Triple ID Gel, podemos determinar una placa diferenciada. Es un detector de placa selectivo porque tiene 3 tintes. Uno que se va a adherir a la placa 9, ese biofilm reciente que ha coagregado a los colonizadores tempranos. La placa antigua, que es mucho más madura, se pigmenta en color morado, como la pueden ver aquí. Una placa densa que tiene más de 48 horas de haberse formado. Y lo más interesante es este tercer color, el color de la placa de alto riesgo. Este mecanismo del pigmento hace que los azúcares que han sido parte del proceso de coagregación tridimensional
que les había mencionado, con los polisacáridos extracelulares comienzan a formar estas estructuras complejas a las cuales el pigmento celeste se adhiere y finalmente revela una placa diferenciada que hace que, si tú le muestras esta fotografía al padre o al paciente, definitivamente hay un impacto distinto cuando le decimos que tiene placa. Así que este es el paso número uno, explorar las prácticas actuales para poder reevaluar o para poder redireccionar los hábitos de consumo de azúcares e higiene oral. Esa es la R, reorientar, la primera R. Intervenciones educativas que tienen que ser repetitivas. Tratar de recordarle al paciente mediante mensajes autogenerados por la administración de la clínica o hacer una teleconsulta de acuerdo al riesgo, una vez cada 2 meses, una vez cada 3 meses, para recordarle estos efectos y volver a hacer controles periódicos dependiendo del riesgo individual del paciente. En la repetición está la clave, porque definitivamente la habilidad motora de todos los pacientes no es igual. Hay algunos pacientes que con una sola instrucción ellos inmediatamente implementan la técnica, otros que están tan acostumbrados a hacerlo de alguna manera o por su estilo de vida no lo logran adoptar, que hay que incentivar un poco más a esos pacientes. Y de hecho, si es que hay un cepillado al día bien realizado en la noche, no mostraríamos esa evidenciación de placa. Y eso es lo que tenemos que concientizar a los padres o a los pacientes. Muchas veces dicen, bueno, pero es que no se cepilló ayer, antes de entrar al consultorio. Pero hay placa de más de 48 horas, entonces eso no justifica que no se haya cepillado antes de venir al consultorio o la noche previa, sino que ya es un problema que trae de varios días. Así que la desorganización del biofilm es una herramienta muy poderosa, haciéndolo con las estrategias correctas. Modificación de cepillado con cepillos complementarios, cepillos eléctricos si es que el paciente no tiene una buena motora fina, especialmente en pacientes adultos mayores, y demás alternativas de riesgo que no son el tema de la presentación, pero si gustan pueden capturar pantalla en estas pautas de la Universidad de California en su sede de San Diego. Ahora, el tratamiento restaurador traumático, que es lo que nos convoca, no es algo reciente, empezó en el año 86 en Tanzania, esto principalmente por la experiencia del doctor Joe Frenken en sus 20 años de trabajo en las universidades de África. Estuvo él trabajando en Tanzania, Malawi, Zimbabue, ha trabajado muchísimo desarrollando las facultades de odontología allá, pero dando un saltito más atrás, hay que hablar de la historia de los ionómeros de vidrio. El ionómero de vidrio aparece en el año 72 con esta publicación de Wilson y Kent, luego de haber modificado la estructura vítrea de aquellos cementos a base de policarboxilato de zinc. Lo que combinaron fue el vidrio modificado, después de 200 intentos de alterarlo, y un ácido poliacrílico que no estaba incorporado en este producto. Y así es como 138 intentos después, es decir, el vidrio 338 fue introducido en este producto que se llama ASPA. Es un producto netamente para cementación de restauraciones indirectas con su estructura metálica. Paralelamente, lo que vemos en la línea azul, en el año 86 el doctor Joe Frenken plantea esta estrategia inicialmente llamada de mínima intervención, porque lo que hacían era tratar a pacientes en Tanzania que llegaban con dolor dental y por sensibilidad dentina expuesta, y la única alternativa que ellos tenían en ese entonces era extraer. Un dolor dental era extracción. Entonces, de alguna manera, para darles una alternativa, removían la lesión dentinaria superficial y colocaban un material provisional que en ese entonces era el policarboxilato de zinc. El ionómero de vidrio era solamente cementación en ese entonces. Ahora, con el éxito de estos materiales llamados provisionales en el alivio de las molestias de los pacientes y una cierta relativa sobrevida, se incorpora a la industria el interés de desarrollar un mejor material de mezcla manual que pueda utilizarse como material restaurador. Es entonces, alrededor del 94-95, cuando GC lanza Fuji 9. Fuji 9 se llamó así porque eran 9 los pasos que se requerían para el tratamiento restaurador traumático y mejoran las propiedades mecánicas del material, incrementando el tamaño del vidrio. Los vidrios de cementación eran de 7 micras, los vidrios de los ionómeros están entre 7 y 24 micras, y definitivamente esto hace que las propiedades mecánicas se mejoren significativamente para incorporarlo como material restaurador de mezcla manual. Y en el año 94 se incluye esta técnica en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
siendo una técnica de alto impacto, de bajo costo, y que se podía aplicar independientemente del uso de equipos odontológicos sofisticados. Ese fue el enorme impacto del TRA. En el 98 empiezan a surgir los estudios clínicos, y lo gracioso del estudio clínico es que compararon el tratamiento restaurador traumático, es decir, cucharillas de dentina, cubetas de dentina y ionómero de vidrio, y en los otros grupos utilizaron fresa, muchas veces anestesia y amalgama. Cuando regresan 6 meses después a evaluar las restauraciones, los niños que estuvieron en el grupo del tratamiento convencional salieron corriendo, desesperados por el recuerdo que tenían de ese tratamiento traumático. Y del otro lado, pues los niños relajados que simplemente abrían la boca, felices de ver de nuevo a los dentistas que los ayudaron. Y es ahí cuando surge anecdóticamente el término atraumático. Y es atraumático no solamente para el niño, es atraumático para el diente tratado porque se remueve menos tejido dentario, es atraumático para el clínico porque también trabajamos más relajados con un niño colaborador sin tener el temor de una anestesia o una pieza de mano que vibra y suena horrible. Y de estas fueron las condiciones que permitieron que el TRA se incorpore en el manual del Día de la Salud Bucal de la Organización Mundial de la Salud, luego adoptado por la Federación Dental Internacional, y se organizó un simposio en el año 96 sobre TRA, con todos los estudios que habían ido surgiendo en los últimos 2 años. En la región Latinoamérica, un hito histórico fue el primer consenso, el primer simposio sobre TRA en la Universidad de Brasilia, en Bauru, perdón, la Universidad de Sao Paulo, en Bauru, con la doctora Fidela como organizadora. En el 2002 se incluye el TRA en el paquete de la salud bucal de la Organización Mundial de la Salud. Y en el 2007 creo que hay un hito súper importante, que es la incorporación de los encapsulados, la creación de materiales ionoméricos encapsulados, mejorando las propiedades mecánicas, mejorando la variabilidad del operador. Definitivamente es un hito importante. Y son estudios que se han ido desarrollando muchísimo más en los últimos 10 años. Se tienen hoy 15 revisiones sistemáticas sobre ansiedad odontológica y TRA, sobre sobrevida en comparación con amalgamas, sobrevida en comparación con resinas, y diferentes variables que hacen que sea una técnica completamente confiable, independientemente si ustedes las utilicen como trabajo comunitario o para implementarlo en el consultorio dental. El TRA es definido como un tratamiento que previene la aparición y progresión de lesiones de caries mediante dos mecanismos: el sellado de fosas y fisuras que sean susceptibles a lesiones de caries o inclusive que presenten lesiones de caries inicial, y cuando existe una lesión cavitada, la limpieza de la cavidad mediante la remoción de dentina blanda, también llamada descompuesta, con instrumentos manuales, solamente curetas de dentina, instrumentos manuales, y luego colocación de material restaurador adhesivo. Este es el principio. Si bien podría aplicarse cualquier material restaurador adhesivo, el más implementado ha sido el ionómero de vidrio, porque finalmente es un material que se puede también retallar o reconformar con instrumentos manuales, y todo el ciclo del proceso no necesita de equipos odontológicos sofisticados. Entonces tenemos un sellador TRA y una restauración TRA como parte del abordaje. Como mencioné anteriormente, se denomina traumático no solamente por la anécdota de cómo surgió el nombre, sino por el hecho de que no hay vibración, ruido, necesidad de anestesia en muchas o la mayoría de los casos. Hay una mínima invasión del sustrato tratado, y el hecho de utilizar un material a base de ionómero de vidrio nos permite trabajar con aislamiento relativo. Un tratamiento que se puede implementar en cualquier momento de la vida, en pacientes gestantes, en segundo y tercer trimestre, en bebés, en niños escolares, en adultos y en ancianos. Por el hecho de generar menos ansiedad, un tratamiento recomendable en embarazadas, incluido en muchos programas de salud pública, en edades infantiles, en bebés. Hay un estudio de 4 años de acompañamiento mostrando la sobrevida de restauraciones TRA. En programas escolares a nivel mundial, uno de los grandes implementadores de estos principios son los chinos, con estudios de hasta 10 años de acompañamiento comparándolo con amalgama dental, con la misma sobrevida en lesiones de clase 1, y en adultos mayores para lesiones de caries radicular. Es una excelente alternativa cuando haya lesiones de caries en superficies radiculares, y es un mecanismo que ha mostrado equivalencia con los abordajes convencionales. Ahora, para que estas técnicas tengan éxito hay que conocer el material. El material
se llama ionómero de vidrio. El ionómero de vidrio, si bien tiene muchísimas variables, el que preferimos utilizar en el tratamiento restaurador traumático es el ionómero de vidrio de alta viscosidad. Se llama así por dos motivos. El primero es ese tamaño de partícula mixta o le llaman vidrio híbrido, que tiene partículas pequeñas y partículas grandes para darle propiedades mecánicas, y además también la proporción polvo líquido. El hecho de que tengamos un tamaño de cuchara y un tamaño de gota para cada material hace que la proporción del polvo y el líquido sea específica para cada indicación. En el caso de los de alta viscosidad, la proporción debe ser 3.6 a 1. Esto es algo que los fabricantes saben y por eso hacen las cucharillas de cierto tamaño. Y por eso se tiene que respetar la proporción o idealmente utilizar versiones encapsuladas. Ahora, las ventajas del ionómero de vidrio son diversas. Adición química, biocompatibilidad, también hay adición micromecánica. Es un material antibacteriano porque tiene una carga electronegativa en la superficie que impide que las bacterias se adhieran con tanta facilidad. Estabilidad dimensional, se expande un poquito durante los primeros minutos y luego se contrae ligeramente, pero no más que una resina. Y finalmente, pero no menos importante, la liberación de fluoruros. Esta liberación se da durante las primeras 24 a 48 horas con un alto grado de liberación y luego cae levemente para poder sufrir lo que se denomina el efecto cisterna. Es la absorción y liberación lenta de flúor, lo que hace que las restauraciones de ionómero de vidrio rara vez presenten lesiones de caries marginal. La principal razón por la cual una restauración fracasa a nivel mundial es lesión de caries secundaria. Y el ionómero de vidrio previene esto. Hay estudios que demuestran que inclusive en lesiones ocluso proximales hay menos riesgo de lesiones de caries secundaria con ionómero que con resina compuesta. Pero como todo en la vida también hay desventajas. El aspecto inicial es un poco poroso, luego al madurar opaca un poco. La fractura mecánica puede darse por falla cohesiva, el material en bloque puede perder un fragmento y luego se puede reparar. Hay una porosidad superficial un tanto compleja, es por eso que se recomienda utilizar coatings de larga data como un protector superficial fotopolimerizable y como consecuencia de ello se puede dar un desgaste superficial. El ionómero de vidrio pasa por varias fases. Esta creo que es la diapositiva más importante de la charla. Tómenle una foto porque es un diagrama que tomé del libro de materiales dentarios de la doctora Alexandra Reis y muestra esto que tiene relevancia clínica muy importante al momento de realizar la mezcla. Nuestra manipulación inicial debe tomar un minuto. La manipulación de la mezcla del ionómero debe tomar máximo un minuto para luego llevarlo a la cavidad para que éste interactúe mientras se mantiene húmedo con el sustrato. El ionómero húmedo es un ionómero que se va a adherir al sustrato y nos da aproximadamente 2 a 4 minutos para rellenar la cavidad y darle algo de anatomía o sellar los márgenes, que es lo más importante. Posteriormente pasa un tiempo que se denomina fraguado inicial, al minuto 6 a 8 de que hemos iniciado la mezcla, y es ahí cuando podemos hacer los ajustes de oclusión, darle un poco más de anatomía con instrumentos manuales. Y yo les sugeriría no utilizar pieza de mano porque genera calor y irriga con agua, algo que durante los primeros momentos es muy susceptible el ionómero de perder y ganar agua. Una primera fase de imbibición, de ganancia de agua, y la segunda fase es la de sinéresis, de pérdida de agua. Si ustedes lo saturan con agua porque hay microgrietas, el agua de la pieza de mano lo puede diluir y va a comprometer sus propiedades mecánicas. Así que en ese orden de ideas es mejor darle anatomía y ajustar la oclusión con instrumentos manuales por este motivo. Ahora, hay un fenómeno que se da durante los primeros minutos e inclusive hasta las primeras 24 horas que se llama maduración. La maduración se da principalmente en ese periodo inicial de 24 horas y luego es una maduración lenta que puede seguir incrementando las propiedades mecánicas del ionómero hasta un año después. Estos son estudios in vitro, por supuesto, pero lo importante aquí es resaltar que durante esa ventana de 24 horas iniciales, el ionómero no debería estar sujeto a cargas oclusales muy traumáticas. Recomendar al paciente una dieta blanda las primeras 24 horas, explicarle que ese ionómero recién colocado es como cemento fresco y que podría alterarse si es que se mastica algo muy, muy duro. Principalmente porque también se da un enlace químico que toma tiempo en formarse. El enlace químico que se forma entre la estructura del ionómero de vidrio y el sustrato dental
se ha denominado capa hipermineralizada de intercambio iónico. Es un área en el que tanto el diente como el ionómero están cediendo algunos elementos químicos como estroncio, calcio, fosfato, fluoruro, que pasa de un lado a otro, convirtiéndolo en una zona de interfase permeable. Los iones van de un lado a otro constantemente y forman en el medio, esta capa hipermineralizada se forma como una zona más resistente a los ácidos. Tanto es así que cuando quisieron evaluar esta capa a nivel de microscopía electrónica de barrido, trataron la superficie después del corte con un ácido y vean cómo la zona de interfase resiste más al ácido, se forma como una montañita ahí en el medio, resiste más al ácido que el ionómero solo o que el esmalte solo, igual con la dentina. La zona de dentina se ha degradado superficialmente, igual que el ionómero, pero la zona de interfase sigue estando intacta. Entonces es una zona mucho más resistente a los ácidos que es muy interesante y único a diferencia de cualquier otro material dental. Además de esto, el ionómero va a cederle elementos químicos para favorecer la remineralización. Cuando ustedes restauran, después de una remoción selectiva, como por ejemplo en el TRA, con ionómero de vidrio, se ha encontrado que hasta 1 milímetro por debajo de la restauración, 1 milímetro a nivel dentario es una barbaridad, 1 milímetro por debajo, hasta 1,5 milímetros por debajo, se encuentran iones de estroncio, iones de calcio, iones de fosfato, iones de flúor, presentes en el sustrato como fuente de la remineralización. Y esto definitivamente contribuye a el mismo proceso de remineralización interna del diente. Ahora, para que estas propiedades lleguen a su máxima expresión, la manipulación del material es clave. Hay que entrenarnos en la manipulación. Esto es muy importante porque las propiedades mecánicas dependen de este proceso. Así que hay que respetar las indicaciones del fabricante. Aquí con Fuji 9, por ejemplo, agitar la botella, sacar una botella, sacar una cucharilla de la botella al ras, porque esta medida viene recomendada de laboratorio, no alterar la proporción, porque de esta forma estamos diluyendo las propiedades mecánicas, mezclándolo con una gota que dejemos caer por gravedad. Y esa gota y esa cucharilla de polvo vienen de fábrica. Si ustedes le colocan más agua o un poquito menos de polvo, lo que están haciendo es perjudicar las propiedades mecánicas como la resistencia a la fractura. El ionómero se va a comportar de acuerdo a cómo lo trates, así que mucho cuidado con el paso a paso de la mezcla. Luego vamos a dividir el montículo de polvo en dos. Rompemos la tensión superficial del líquido para tener un mayor área de contacto y de esta manera podemos humectar mejor el ionómero. Y vamos a llevar la primera mitad hacia el ionómero. La primera mitad, perdón, de polvo hacia el líquido, dejando que este se hidrate. Esta fase se llama aglutinación. Y solamente vamos a dejar que se hidrate. Lo vamos a ver más adelante en un video. Y una vez que se ha hidratado esa primera mitad, llevamos la segunda. La segunda mitad y espatulamos. El espatulado nos debe dar una consistencia como esta. Se ve densa, pero mantiene el brillo. Ese brillo es fundamental porque es el agua, el vehículo a través del cual van a interactuar los iones con el sustrato. Si no hay agua, no hay adhesión química. Así que aquí tenemos el paso a paso nuevamente, pero ya en un video. Nuevamente Fuji 9. Recuerden utilizar siempre la cucharilla del producto que están utilizando. Aquí en la botellita ya les dice proporción 1:1. Lo que hacemos es agitar la botella, la colocamos en esta posición para utilizar este dispositivo para sacar la cucharilla al ras y la depositamos en el bloc de mezcla de papel. Siempre que sea un bloc de mezcla de papel o que venga en el producto o que sea de plástico, de un papel tratado, una superficie plástica, si utilizamos un papel absorbente, se va a perder algo de líquido. Entonces tratemos siempre de utilizar los materiales y blocs de mezcla adecuados. Aquí yo estoy dejando caer 2 gotas porque a veces sucede que la primera gota cae con una burbuja y me va a disminuir mis propiedades. Aquí vean que limpia cayó la gota. Y con esa segunda gota voy a realizar la mezcla, ¿sí? Vean que voy a ignorar la primera gota, que también podríamos utilizar para el condicionamiento si así lo desearan. Pero observen, dividimos el montículo de polvo en dos, rompo tensión superficial, llevo la primera mitad hacia el líquido, aglutino, solamente estoy aglutinando, no espatulo todavía. Dejo que esa primera mitad se hidrate, porque lo que sucede aquí es que la superficie vítrea va a comenzar a gelificarse y van a liberarse los primeros iones. Estas partículas, algunas de ellas van a desaparecer y van a formar parte de la matriz, pero eso toma tiempo.
Y una vez que se ha hidratado, ahí recién empiezo mi espatulado enérgico. Vean cómo voy a incorporar todo el polvo hacia el líquido, obteniendo esta masa densa, pero brillante. Y ese brillo es fundamental. Si mi material salió seco o muy quebradizo, es mejor volver a mezclar porque ese material se va a cuartear, no se va a adherir muy bien al sustrato y va a generar más problemas que ventajas. Entonces, cuando hablamos del sellador, los selladores principalmente están orientados a prevenir lesiones de caries inicial o, una vez que han aparecido, cuando están limitadas a fosas y fisuras, poder sellar sobre lesiones de caries. Esto tiene un objetivo entonces preventivo y terapéutico. Esto es parte de los consensos de 2020. Esto justamente se mencionó en el consenso de ORCA, publicado en el Caries Research, hablando de selladores preventivos colocados idealmente post-erupción en pacientes de riesgo, o sellantes terapéuticos o selladores terapéuticos cuando tenemos lesiones iniciales. Si una lesión de caries está limitada a fosas y fisuras, podemos sellar sobre la lesión sin tener que quitar sustrato. Recuerden, la caries dental es producto de los ácidos. Son los ácidos que degradan la estructura dental y si hay o no bacterias, eso es irrelevante. Si ustedes sellan la lesión, ya no hay acceso al sustrato, ya no hay posibilidad de que el coagregado bacteriano se forme y madure en estas fosas y fisuras si es que las hemos limpiado adecuadamente. Así que tenemos una estrategia de prevención primaria y secundaria a la vez, porque de hecho las fosas y fisuras son zonas de alto riesgo por su facilidad de retener placa, por su dificultad para que un cepillo llegue, y además cuando un diente erupciona, hay un fenómeno que se denomina de maduración posteruptiva. El diente se forma, se mineraliza internamente, pero luego al erupcionar se eliminan algunas proteínas y se remineraliza con la saliva. Se está madurando complementariamente, así que tiene que estar expuesto a la saliva, y de esta forma el ionómero de vidrio, al ser un sustrato semipermeable, permite que estos iones de la saliva pasen a través del sellador y remineralicen el diente, algo que no pasa con las resinas fluidas, por ejemplo. Cuando ustedes utilizan un sellador de resina, están creando una barrera hermética y van a dificultar esa maduración post-eruptiva. Ahora, cuando hay lesiones iniciales, lo único que debemos hacer es limpiar y sellar. El objetivo de aquí es crear una barrera de difusión que inhiba la progresión de la formación microbiana y por ende la producción de ácidos que terminan degradando el sustrato. Así que la evidencia es vastísima en el área del sellado de lesiones iniciales, revisiones sistemáticas, estudios clínicos aleatorios, 5, 6, 7 años de acompañamiento con muchísimo respaldo científico. Y de hecho la mejor combinación es colocar un sellador y aplicarle barniz florado como mecanismo de control. El paso a paso es bastante sencillo, aislamiento relativo, luego de un cepillado, una profilaxis, con un explorador con mucha gentileza vamos a limpiar el fondo de fosas y fisuras. No hay que ejercer presión, solamente es eliminar aquel biofilm que no he podido eliminar con el cepillo y van a salir como pequeños restitos de placa. Luego puedo lavar y secar, puedo utilizar hipoclorito si así lo desean para mejorar la limpieza superficial y luego agua y secar. Una vez que hemos aplicado el agua, utilizar un grabado ácido, idealmente el ácido poliacrílico que se vende por separado, para viabilizar los iones de calcio que se puedan adherir al ácido el radical carboxilo del ionómero. Lavamos y secamos y luego llevamos el material hacia las fosas y fisuras. La técnica de presión digital nos ayuda a que el ionómero infiltre hasta el fondo de las fisuras y que selle el fondo donde es más vulnerable, manteniendo el dedo presionado durante 30 segundos y luego remover el dedo. Ahora, los excesos van a ser, evidentemente, van a fluir hacia los lados, hacia la zona del contacto con el diente vecino, así que utilizamos un instrumento manual para retirar los excesos laterales e hilo dental para eliminar el ionómero en el punto de contacto. Luego que han pasado 6 a 8 minutos, que es el tiempo del fraguado inicial, control de oclusión. Si hay excesos prematuros, removerlos con un instrumento manual y luego idealmente protegerlos superficialmente. La clave del ionómero es que es un material que, como tiene estabilidad dimensional, no tiene riesgo de filtración, que es el principal problema con las resinas fluidas o resinas para selladores. Hay estudios de selladores de muchísimos tiempos de acompañamiento, 6, 8 años después, muestran una sobrevida comparable a los selladores de resina.
Y esto es solamente tomando en cuenta el éxito físico, es decir, si está presente o no el sellador. Ahora, hay un componente adicional que le denomina el criterio biológico. ¿De verdad nos importa que el sellador esté o nos importa que el sellador que coloque en algún momento prevenga la aparición de lesiones de caries? Esto fue lo que estudiamos nosotros en un artículo que publicamos en el 2015, realizando un abordaje en colegios sin equipos odontológicos, solamente instrumentos manuales y ionómero de vidrio. Y lo que evaluamos fue lo que se denomina el criterio biológico, es decir, no solamente evaluar la presencia o ausencia del sellador, sino la presencia o ausencia de caries. Entonces esto se llama éxito biológico. 2 años después el éxito biológico era 96%, es decir, con una sola aplicación mantuvimos sanos el 96% de los dientes tratados, y esto definitivamente se explica porque el ionómero, a pesar de que clínicamente parece haber desaparecido, hay remanentes de ionómero en la base de las fosas y fisuras. Estudios de microscopía electrónica de barrido así lo revelan. E inclusive estas fotos cortesía del doctor Joe Frenken, 17 años después, el sellador que se colocó una vez, por más que ya desapareció, aún el diente se mantiene sano. Y ahí hago la pregunta, ¿es más importante ver el material o que el diente se haya mantenido sano todos estos años? ¿Necesito resellar si ya los factores de riesgo desaparecieron? Es un abordaje médico de los factores de riesgo individuales. Y de hecho, una de las grandes ventajas de utilizar ionómeros de vidrio es que este es un material que es más sensible a las caídas de pH que el esmalte dental. El umbral de pH o de tolerancia al pH de los ionómeros está en el orden de 5.3, 5.5 y el pH crítico del esmalte es 4.5. Entonces lo que sucede es que el ionómero se va a degradar, se sufre una erosión ácida, pero como consecuencia de esta erosión se liberan también iones de flúor y de esta forma se neutraliza el pH ácido, neutralizándolo y protegiendo el esmalte. Entonces lo que va a pasar es que el ionómero desaparece poco a poco, pero no está generando el riesgo en las superficies dentales tratadas. Inclusive en microcavitaciones se ha evaluado el acompañamiento hasta 3 años después con bastante éxito. Por otro lado, en el caso de restauraciones, ahí le incorporamos un factor adicional que es la limpieza de la cavidad. Edwina Kitt, que es una de las cariólogas más representativas del mundo, habla de la restauración selectiva como un proceso de limpieza de las cavidades, eliminando esta dentina cariada superficial, más blanda, con mayor contenido de bacterias, necrótica, sin potencial de remineralización, y preservar aquella dentina diferente, que es una dentina que ha reaccionado a la lesión de caries, llamada por Fusayama dentina cariada profunda, que tiene una consistencia de cuero o firme. Hay bacterias, pero no son clínicamente relevantes. Es una dentina vital, se puede remineralizar y esta podemos preservarlas. Esto, por supuesto, está basado en los estudios del grupo de Fusayama, en el que ilustraban esta zona de destrucción total que está en la parte externa, pero en la parte interna tenemos, o en la parte media, tenemos una dentina que, si bien se ve y se siente distinta, las propiedades mecánicas son muy similares a las de la dentina subyacente cuando hablamos de la dureza de Nup. Entonces no tiene ningún fundamento llegar hasta la dentina dura, cuando en esa zona intermedia ya tenemos todas las características necesarias para que el diente se remineralice. Lo que hay que priorizar en estos abordajes es un corte a nivel de esmalte con márgenes en esmalte sano, que es el sellado periférico de la cavidad, y también garantizar por lo menos 1.5 a 2 milímetros a nivel de dentina superficial. Esto es lo mínimo indispensable para garantizar el denominado sellado periférico. Con ese sellado periférico, sin importar lo que hay abajo, no va a haber riesgo de lesión de caries si es que hemos manejado bien nuestro material restaurador, y especialmente con ionómeros de vidrio que no se modifican dimensionalmente, tenemos un abordaje mínimamente invasivo de lesiones de caries, eliminando la zona necrótica y preservando la zona desmineralizada. Entonces, para esto podemos utilizar instrumentos manuales. Sé que en México no venden este kit por sí, pero sí lo pueden encontrar con instrumentos por separado de Hugh Freedy o de Henry Schein. El instrumento opener se utiliza en cavidades que tengan menos de 1.6 milímetros de abertura. Lesiones cavitadas, pero que no puede entrar la cureta, necesitan de una apertura previa, extendiendo un poco el acceso para realizar la limpieza con las curetas o las cucharillas de dentina.
El opener funciona de esta manera, se coloca perpendicular a la cavidad y se hacen giros en sentido horario y antihorario para abrir la luz de la cavidad y luego poder utilizar la cureta. Una vez que tengamos esa apertura 1.6, la cureta nos da esa percepción de la consistencia de la dentina que vamos a limpiar, especialmente enfatizando ese margen periférico, cortar este esmalte desmineralizado y llegar a la periferia en ese 1,5 mm para garantizar el sellado íntegro del margen de mi material restaurador. Entonces, esto es lo que apuntamos. Limpiar márgenes de esmalte y luego 1,5 mm por debajo, por lo menos, para garantizar el sellado periférico. Movimientos circulares que nos permitan limpiar la cavidad, es el término correcto, limpiar la cavidad, el opener. Luego podemos utilizar también este instrumento que es el hatchet, que tiene unos márgenes cortantes para poder no solamente utilizar este bisel que está en la punta, sino también los márgenes cortantes que tienen los brazos para hacer cortes laterales de los márgenes de esmalte. Entonces el hatchet nos sirve como un instrumento biselado para cortar y también para alisar los bordes de esmalte. Y finalmente tener márgenes limpios. Así que este es más o menos el proceso. Este es un video del Departamento de Telemedicina de la Universidad de Sao Paulo que ilustra justamente el proceso de limpieza de las cavidades. Remover la dentina blanda y el segundo paso es limpiar ese margen amelodentinario, llegando hasta dentina dura solamente en la periferia. Dentina dura en la periferia para asegurarnos que llegamos a dentina con óptimas propiedades para la adhesión. Y en la base de la cavidad solamente necesitamos llegar a dentina firme. La dentina firme es una dentina que, si bien tiene cierta resistencia a la instrumentación, necesito de fuerza para cortarla. Y sale como láminas o como si fuera acerrín. Ahí ya podemos paralizar nuestra instrumentación en la base de la cavidad. Este caso, por ejemplo, es una paciente de 5 años que la querían sedar porque era muy inquieta. Y de hecho, simplemente era cuestión de que tenía ansiedad. No le gustaba ir al dentista como muchos de nosotros seguro. Y definitivamente ofrecerles un abordaje como el tratamiento restaurador traumático permite mantener la comunicación porque no hay ruido. Le puedes hablar a la niña mientras haces el procedimiento, remoción selectiva del tejido cariado y trabajando por arcadas podemos hacer uso de materiales, por ejemplo, encapsulados y restaurar ambas lesiones y adicionalmente tenemos material adicional para sellar el primer molar permanente. Remoción selectiva de tejido cariado. Priorizando la limpieza de la periferia hasta dentina dura y en la base podemos llegar a dentina coriácea o dentina firme dependiendo de qué tan profunda es la cavidad. Luego lavar y secar con torundas de algodón y agua y posteriormente condicionamiento ácido. El condicionamiento ácido es un paso súper importante porque va a viabilizar los iones de calcio, va a limpiar los túbulos dentinarios para tener una mejor adhesión con el sustrato y definitivamente esto ha sido materia de estudios beneficiando el uso de condicionadores a base de ácido poliacrílico como el GC Cavity Conditioner, que además del ácido poliacrílico tiene también hexahidrato de aluminio, que es un antisensibilizante para evitar sensibilidad postoperatoria, y luego llevar el material a la cavidad. Tenemos dos formas de llevarlo. Uno es utilizando una espátula porta cemento y garantizar que estemos sellando la periferia de la cavidad. Y la segunda y más recomendada desde mi punto de vista es el uso de puntas Centrix. Si vamos a utilizar las espátulas, este es el movimiento que hay que realizar. Un ionómero recién mezclado, llevarlo hacia la cavidad sellando las paredes, porque es ahí, en las paredes periféricas, donde mayor riesgo tendría mi restauración de sufrir una lesión de caries secundaria. Así que hay que optimizar la adhesión en esos márgenes. Una vez que ese ionómero fresco está interactuando con las paredes, ahí puedo empezar a aumentar lentamente hasta llenar mi cavidad. Y una vez que he llenado la cavidad, coloco un poco de vaselina en gel en el dedo índice y la técnica de presión digital. Es una técnica que si ustedes la observan de esta manera parece un poco arcaica, pero es extremadamente eficiente. Miren el sellado que se produce a nivel superficial. Deslizando el dedo cuando lo retiren, pueden obtener un sellado excelente y además estamos también sellando las fosas y fisuras adyacentes. El segundo método es utilizar una punta tipo Centrix, llenando la cavidad desde la base hacia arriba.
Más adelante voy a mostrarles un video de cómo llenamos la cápsula, pero observen. Tenemos un émbolo que se va a presionar y observen cómo sale el ionómero. El llenado de la cavidad es mucho más limpio, muchas menos riesgo a burbujas o microfisuras, y la tixotropía hace que el ionómero salga húmedo perfectamente bien y llenamos la cavidad mucho más rápido, así que es un método mucho más eficiente. Inclusive algunos estudios de laboratorio han demostrado que muestra mejores propiedades mecánicas. Hay un incremento del 45% de la dureza de NUP luego de 2 semanas, la presión digital nuevamente, remoción de excesos, de 6 a 8 minutos después, control de oclusión. Idealmente debería caer en un punto de contacto en el ionómero, pero 2 o 3 contactos más en punta de cúspide o vertientes. Así que removemos contactos prematuros de existir con instrumentos manuales y luego se cubre con el coat. Una restauración TRA, que a la vez puede ser también un sellante TRA, restauración y sellador a la vez. Misma técnica, opener, curetas, lavado y secado de la cavidad, ionómero de vidrio, presión digital, una restauración y un sellador en un mismo tiempo clínico. El paso a paso es de la siguiente manera cuando vamos a mezclar el ionómero. Una vez que ya hemos limpiado la cavidad y tenemos márgenes limpios, condicionamiento ácido, lavado y secado, inyectar el ionómero. Una vez que hemos hecho la presión digital, le aplicamos el coat, damos luz para polimerizar solamente el coat, es el polimerizable en este caso. Y si vamos a remover excesos por contactos prematuros, les sugiero utilizar instrumentos manuales. Pueden ser los mismos instrumentos del kit de TRA, o tenemos también esta herramienta de periodoncia que a mí me fascina, que se llama bisturí de Orban. Es un material o un instrumento que se utiliza para hacer cortes o gingioplastías. A mí me enseñaron a utilizarlo con amalgama y ha funcionado fantástico también para remover excesos de ionómero. Y luego que han removido el exceso, tienen que volver a cubrir esa parte expuesta con el coat y darle luz de nuevo. Este es un caso, por ejemplo, de TRA en un paciente adulto. Una lesión de caries profunda, difícil de aislar, por lo tanto, eh, prefiero utilizar un ionómero de vidrio de alta viscosidad, y de hecho también es un paciente de alto riesgo, así que el ionómero de vidrio ahí tiene una ventaja adicional de liberar flúor, de sellar bien los márgenes y disminuir el riesgo de una lesión de caries secundaria. La remoción selectiva con curetas, utilizando un hilo retractor ahí, por eso hay un poquito de sangrado. Grabado ácido con el Cavity Conditioner. Lavado y secado con algodón, trabajando con aislamiento relativo. Inyección del material, en este caso utilizamos Fuji 9 Extra. Es un ionómero de vidrio que viene con propiedades mejoradas por la configuración de sus partículas, por la proporción polvo líquido y además porque posee algunos radicales ácidos modificados que son de ácido tricarboxílico. El ácido carboxílico que convencionalmente venía en el ionómero ha sido modificado para tener una mejor interacción. Tiene propiedades fluorescentes muy similares a las del diente, por lo que presenta mejor biocompatibilidad o mejor biomimética. Y es así como se ve después del coat. Hay un poquito de sangrado porque cuando aplicamos el coat tocamos esa encía inflamada, pero vemos que el coat no llega a atravesar el ionómero, así que luego de haberle dado luz podemos estar tranquilos. La ventaja del coat es que provee una capa de una resina de nano relleno superficial que va a cubrir los pequeños vacíos o pequeñas grietas o burbujas que se pueden haber formado en la superficie del ionómero. Si bien es cierto, esto ha sido indicado principalmente para el uso de ionómeros encapsulados, en los de mezcla manual también han demostrado incrementar su resistencia mecánica por permitir que el ionómero madure. Cuando tú proteges al ionómero para que no se exponga al agua y que tenga esta superficie de nano relleno de protección, permites que el ionómero alcance sus máximos valores de resistencia mecánica. Y se forma una película de relativo grosor, así que esto definitivamente es un aporte importante no solamente a la resistencia mecánica, sino también al brillo superficial. En la fotografía de la izquierda es un disco de ionómero con el coat, y en la fotografía de la derecha es el mismo material, solamente que pulido con discos de pulido. Entonces vemos que esa película realmente ofrece no solamente propiedades mecánicas, sino también propiedades estéticas. Otra de las ventajas del ionómero es que se adhiere a dentina esclerótica. Esa dentina negra que vemos en las bases a veces con lesiones inactivas, no necesitamos removerla. El remover esa dentina esclerótica puede poner en riesgo
una exposición pulpar accidental o sensibilidad postoperatoria si trabajan con otro material restaurador. El ionómero de vidrio, como no interactúa con las metaloproteinasas, no necesita de removerse esa dentina negra, solamente limpiar la periferia, márgenes en esmalte sano y es suficiente. Así se ve el diente tratado. Muchos dirán hay caries abajo, pero no hay caries abajo, es dentina esclerótica, es una respuesta tisular natural y tan natural es que el diente termina exfoliando sin problemas 4 años después. La tasa de sobrevida del TRA en dentición decidua y en dentición permanente es comparativa con los materiales restauradores como la amalgama dental o las resinas compuestas. Un material como el ionómero de vidrio de alta viscosidad muestra los mismos valores de resistencia. No se trata de una técnica subóptima, solamente es que la evidencia es limitada y cuando ustedes ven ionómeros, a veces utilizan ionómeros de mediana viscosidad, otros utilizan fotopolimerizables y las propiedades no son las mismas. Así que hay que saber a qué estudios mirar. Esta, por ejemplo, es una revisión sistemática que solo evaluó estudios con ionómeros de vidrio de alta viscosidad, Fuji 9, Fuji 9 Extra, y demuestra estos valores de sobrevida a largo plazo, no solamente en superficies únicas, sino también en superficies múltiples, siendo comparable con materiales a base de amalgama o resina compuesta. Definitivamente una de las ventajas es poderlo implementar a nivel comunitario, ergonomía siempre, porque nosotros somos los que estamos sentados trabajando todo el tiempo, el niño se echa un ratito nada más y luego se va, así que siempre trabajar en una posición cómoda, idealmente sentados, con una lámpara que nos ayude a la visualización y el manejo con instrumentos manuales requiere de cierto mantenimiento. Las curetas para realizar estos procedimientos de remoción selectiva tienen que estar bien afiladas y el afilado de los instrumentos tiene que darse también con cierta frecuencia garantizando que la hoja de corte todavía sea efectiva. ¿Cómo lo vamos a valorar? Pues utilizando nuestra uña. Cuando ya tengamos un material, antes de lavarlo o después de haberlo lavado y para después lavarlo nuevamente, vamos a verificar el corte. Si esta hoja no llega a romper cutícula superficial, es que no está bien afilado. Podemos utilizar estas piedras de Arkansas que también son instrumentos de afilado de instrumentos de periodoncia. Y humectándolo con el aceite que viene, podemos afilar nuestras curetas. Este es un proceso que se debe dar con cierta frecuencia. Las curetas se pierden el filo después de unas 10 a 20 limpiezas cavitarias, así que hay que estar constantemente pendientes de esto, apoyando el dorso de la cureta sobre la piedra y luego haciendo estos movimientos deslizantes para crear un bisel que nos permita hacer un corte efectivo. Luego verificamos con la uña, vean que antes no podía cortar y ahora observen, tiene cierta retención y sale una lámina de cutícula, eso es lo que estamos buscando, para luego volverla a lavar y esterilizarla. De la misma forma, afilamos todos los instrumentos, el hatchet, el opener, nuestro cortador de excesos y finalmente llegamos a la actualización. De hecho, hoy en día el principal aporte que se da en la investigación de ionómeros de vidrio lo da el consenso sobre los ionómeros de vidrio que ha sido materia de varias publicaciones. La más importante de ellas se ha hecho este año con el ranking de los mejores ionómeros de vidrio de alta viscosidad. En el puesto número 1, en relación a propiedades como resistencia mecánica o resistencia a la compresión, microdureza y erosión ácida y liberación de flúor, el Equia Forte, el material encapsulado, ocupó la primera posición. En segundo lugar, el GC Gold Label 2. En tercer lugar está Ketak Molar. En cuarto, Gold Label 9. En quinto, el Glass Ionomer Cement Type 2 de Shofu. Pero vemos que de los 5 ionómeros los mejores posicionados en el ranking están 3 de GC. Entonces, esto habla mucho de la calidad de los productos. Y de hecho, tener ionómeros encapsulados es definitivamente un aporte súper, súper importante por el hecho, número 1, de la consistencia y número 2, por el ahorro de tiempo. Quiero que vean el cronómetro en todo lo que nos toma. Si bien es cierto, el material de mezcla manual es muy bueno, es un proceso que toma tiempo, especialmente si ustedes trabajan solos, como muchos nosotros empezamos trabajando solos. De hecho, somos nosotros los que hacemos la mezcla. Y vean cuánto tiempo toma mezclar. Ya estoy hablando de que ya tengo mi cavidad acondicionada, lavada y secada para luego restaurar. Y el paso a paso aproximadamente me toma 2 minutos y medio
para llenar la cavidad. Y quiero que de paso observemos una revisión del paso a paso, ¿no? Extensión de la gotita, dividimos, aglutinamos. Una vez que se ha hidratado esta primera mitad, en este caso estoy mezclando Fuji 9 Extra. Tiene propiedades muy buenas porque es un material más resistente y más biomimético, se mimetiza mejor con el sustrato. Pero el proceso de mezcla es exactamente el mismo, es respetar la proporción 1:1, el paso a paso sigue igual, estoy aquí aglutinando, luego espatulando, y vean que incorporo todo el polvo hacia el líquido, no estoy dejando partículas de polvo fuera. Y una vez que tengo la consistencia, homogenizo y cargo en la cápsula. Y miren cómo voy a cargar la cápsula, ¿ah? Trato de mantener todo el material en un solo bloque y luego voy a cargar mi cápsula o mi aplicador. Estas son puntas aplicadoras que se llaman tipo Centrix, que vienen con estos émbolos. Esta es una pistola de la marca Makira, que también vende las puntas aplicadoras. Son pistolas tipo Centrix o puntas tipo Centrix para luego inyectar el material, como vimos en el video, desde la base hasta la superficie, incluyendo las fosas y fisuras adyacentes. De esta forma estamos restaurando y sellando a la vez. Lo primero que hago una vez que he inyectado es, si van a hacer tratamiento restaurador traumático, presión digital, o si no pueden utilizar también un instrumento manual para sellar los márgenes. Lo más importante es sellar los márgenes, este proceso que estoy haciendo aquí. Sellado de márgenes, asegurándome que todo el ionómero esté en contacto con los márgenes de la restauración y de los fosas y fisuras, y más o menos me toma 2 minutos y medio. Con los encapsulados el proceso es totalmente costo efectivo y tiempo eficiente, ¿no? Miren que voy a sacudir la cápsula para homogenizar el contenido, rompo el émbolo para dividir lo que la membrana interna que divide el polvo del líquido, y en solo 10 segundos ya tengo el material listo para aplicar. Entonces saco la cápsula, lo cargo en la punta aplicadora, voy a dar 3 activaciones porque el émbolo toma 3 aplicaciones para llegar al nivel necesario y luego empiezo a inyectar. El ionómero igual, desde la base hasta la superficie, en este caso utilizando Equiaforte Fill, un ionómero encapsulado de altas propiedades mecánicas y estéticas, y solamente me toma 36 segundos. ¿Sí? Ahí está el tema de costo-efectividad en comparación con los 2 minutos 8 que me tomó con el Equiaforte Fill. Con el Fuji 9 Extra. Entonces, la ventaja de estas capsulitas es que uno tiene una consistencia de la cantidad de material que viene en la cápsula. Tenemos una membrana interna que luego se rompe con este émbolo, dividiendo la cámara que tenía el ácido poliacrílico para ingresarla donde está el polvo. Una vez que la mezclamos, el émbolo nos permite inyectar el ionómero a través de esta punta aplicadora, y esto definitivamente es una revolución en términos de la consistencia del material, las propiedades mecánicas y sobre todo el hecho de que la mezcla se mantiene siempre uniforme, ¿no? Es la mezcla recomendada por el fabricante sin el riesgo de que podemos tener la variabilidad del operador. Una mezcla manual, la mezcla 1 te sale de una manera y la mezcla 100 es totalmente distinta. Con la cápsula es igual. La mezcla 1 hasta la mezcla 100 son exactamente iguales. Y de hecho las propiedades estéticas son también bastante interesantes. Aquí, remoción selectiva utilizando tratamiento restaurador traumático, ionómero de vidrio encapsulado. Luego del fraguado inicial, 6 a 8 minutos, control de oclusión, remoción de excesos y luego otra capa de coat y damos luz por el coat. El coat, esa resina de nanorrelleno que está en el coat, es lo único polimerizable. Y si hubiera que hacer ajustes de oclusión, se vuelve a aplicar el coat y observen, nada que envidiarle a una resina compuesta. Finalmente, el área de reparación y pulido es una parte importante, ¿no? A veces hay que reparar o simplemente resellar. No es necesario quitar todo el ionómero para poder asegurarnos de que el material siga cumpliendo con su trabajo o que la lesión de caries se mantiene controlada en caso de fosas y fisuras. Una restauración previa que ya perdió la superficie, lo único que hacemos en estos casos es limpiar una profilaxis previa, limpiamos los márgenes con una curetita, raspamos la superficie del ionómero para volver a aplicar una segunda capa. Esto es un abordaje de mínima intervención porque estamos resellando una restauración previa que ya por el paso del tiempo simplemente se degradó
fruto de los ciclos ácidos. Recuerden que el ácido láctico lo degrada, pero está protegiendo el diente. Este tratamiento fue realizado 3 años atrás y simplemente se está resellando. Grabado ácido con el ácido poliacrílico en fosas y fisuras adyacentes para también hacer un sellador a la vez. Luego llegamos al ionómero con la Centrix y posteriormente presión digital. Y es así como queda un ionómero de vidrio resellado. Fosas y fisuras selladas, la restauración antigua queda sellada también. No hay riesgo de realizar este tipo de abordajes. Y de hecho, la razón por la cual se está estudiando tanto, buscando alternativas con ionómeros de vidrio mejorados, es por la Convención de Minamata. Es un pacto de Naciones Unidas para eliminar el mercurio de toda práctica industrial, incluyendo la medicina, con los termómetros, tensiómetros de mercurio, y definitivamente con odontología es eliminar la necesidad de usar amalgamas por promover salud y definitivamente buscar alternativas de materiales restauradores. En esa línea, Mieke Nauch, un sudafricano que estudia mucho los ionómeros, hizo esta revisión de literatura sobre la longevidad de ionómeros versus amalgama. No hay diferencia cuando se utiliza ionómero de vidrio de alta viscosidad. Tiene que ser el material correcto. 10 años después, reportes de caso que sigue funcionando el ionómero. Se degrada, sí, pero superficialmente. Cuando se ha mezclado bien es un material que dura muchísimo y definitivamente esta revisión sistemática que acaba de publicarse en abril de este año dice lo siguiente: los ionómeros de vidrio de alta viscosidad utilizados en los estudios pueden considerarse para reemplazar a la amalgama dental en cavidades de una sola superficie en molares primarios y permanentes, en lesiones de caries de múltiples superficies en dientes primarios tratados según el abordaje del TRA. Las tasas de sobrevida son exactamente las mismas en superficies únicas con abordajes convencionales, y es por eso que la principal riqueza en literatura se ha producido en los últimos 10 años. Si bien es cierto, el TRA se conoce desde el 86, ya más formalmente a partir del 94, son los últimos 10 años en los que se ha producido la mayor cantidad de publicaciones científicas. Entonces es cambiar la mirada de la odontología, de una odontología quirúrgica, de remoción, de restauración, a una odontología de mínima intervención que incluía los factores de riesgo del paciente, monitoreo de hábitos, terapias no operatorias y, cuando ya sea necesario, una limpieza y sellado de cavidades en una toma de decisiones conjunta con el paciente. No solamente que el paciente llegue, le tapes las lesiones y con eso se curó la enfermedad, no. Pensar que con una restauración curamos las caries dentales, pensar que un endocrinólogo se dedique a poner prótesis de pie cuando hay que amputar un pie diabético. No tiene ningún sentido. Hay que orientarnos a hábitos, monitorear riesgo, hacer consciente al paciente de cuáles son los riesgos y cómo debe cuidar de su salud bucal, y personalizar los monitoreos para así llegar a una salud más longeva. Entonces, el tratamiento restaurador traumático dentro de la mínima intervención plantea sellar fosas y fisuras sanas con riesgo a caries o lesiones iniciales. La limpieza de una lesión ya cavitada debería ser selectiva para preservar la dentina con potencial de remineralización, y el TRA es una excelente alternativa para dentición primaria permanente utilizando ionómeros de vidrio de alta viscosidad, idealmente los encapsulados, que presentan mejores propiedades mecánicas y estéticas. Así que con esto me gustaría cerrar con esta frase: que para ser exitoso no necesitas hacer cosas extraordinarias, sino lo ordinario pero extraordinariamente bien. Muchísimas gracias y espero les haya gustado la presentación. Estoy a la espera de las preguntas, no sin antes anunciar, aprovechando la oportunidad, de que el día de hoy tenemos un live con un gran referente de la región en la odontología mínima intervención, que es el doctor Leandro Hilger, que escribió conjuntamente con la doctora Soraya Leal y Fausto Méndez Pinto este libro de odontología mínima intervención, que ya se ha traducido al español este año. Se acaba de publicar y vamos a tener un live al respecto del lanzamiento de este libro. Y por motivo del lanzamiento están sorteando un libro con el link o con el código QR que ven en la esquina inferior derecha de la pantalla. Entonces, quedo atento a las preguntas. Muchísimas gracias por su atención.